Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si me presentara como testigo de mí mismo, mi testimonio carecería de valor. Es otro el que testifica a mi favor, y yo sé que su testimonio a mi favor es plenamente válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testimonios humanos. Si digo esto, es para que ustedes puedan salvarse. Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba, y ustedes estuvieron dispuestos a alegrarse por breve tiempo con su luz, pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan, las obras que el Padre me encargó llevar a feliz término, y que yo ahora realizo, son las que dan testimonio a mi favor de que el Padre me ha enviado. También habla a mi favor el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro. No han acogido su palabra, como lo prueba el hecho de que no han creído a su enviado. Ustedes estudian la Escritura pensando que contiene vida eterna. Pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio a mi favor. A pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para obtener esa vida. Yo no busco honores humanos, además los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Yo he venido de parte de mi Padre, que ustedes no me aceptan. En cambio, ¿aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio? ¿Cómo van a creer si solo se preocupan de recibir honores los unos de los otros y no se interesan por el verdadero honor, que viene del Dios único? Por lo demás, no piensen que voy a ser yo quien les acuse ante mi Padre. Les acusará Moisés, el mismo Moisés en quienes ustedes tienen puesta su esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, como todo el mensaje apologético, todo el mensaje de testimonio, de ratificación del propósito de Jesús en Juan es muy poderoso, y es una síntesis que él hace del discurso, de la teología, del pensamiento de Jesús, de la personalidad que Jesús tenía, porque Jesús tenía una personalidad, y era una personalidad supremamente poderosa, fuerte, creía totalmente en lo que estaba haciendo, en lo que el Padre lo había mandado hacer, en las obras que él estaba haciendo. Por eso la Sagrada Escritura en los Evangelios dice Jesús: por sus obras los conoceréis. Él no es que a los 30 años despierta y le dice a la Virgen María: mami, mami, venga, es que yo puedo caminar sobre el agua. Mami, mami, venga, yo puedo transformar el agua en vino. Yo puedo multiplicar el pan, los peces. No, él ya había nacido con ese propósito. Él ya venía, es el Verbo encarnado. Por eso Juan habla, y desde el inicio, en Juan 1:20, habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la vida eterna nos trajo Jesús. Jesús, Dios Todopoderoso, se encarna para darnos vida, y vida en abundancia. Y es lo que rescata y es lo que sintetiza este pasaje, esta perícopa, este trozo del Evangelio, donde Jesús les está clarificando, no se está justificando, está clarificando, está dando testimonio de la verdad, dando testimonio sobre él y la metodología que ellos utilizaban para tener cerrada su mente al cambio, tener cerrada la mente realmente a la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús conoce la Escritura, porque la nombra varias veces en los Evangelios, y eso es algo importante, que tanto en los Evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, como el Evangelio de Juan, que es muy propio de Juan, habla, nombra, cita, hace paralelos
de la Sagrada Escritura. Entonces es un conocedor de el poder de la palabra de Dios y qué es lo que la palabra de Dios enseña, lo cual ellos no querían entender. Pero él les decía que él venía con ese propósito, que él es el Hijo de Dios, que él viene a traer vida para la salvación, que ellos no quieren aceptarlo. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Simplemente porque ellos, y es la justificación que Jesús da en el Evangelio que leemos, ellos solo buscaban honores, ellos solo buscaban prestigio, ellos solo buscaban la inteligencia humana, la sabiduría humana, y que llegar a unos extremos de ser muy escrupulosos al cumplir las leyes, los mandamientos de la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, los hacía superiores de los demás y dueños de la verdad, de la única verdad. Y resulta de que no solo había una sola verdad, habían varias interpretaciones, pero ellos se cerraban a esa medida. Por eso Jesús dice que van a venir varios y que a ellos sí lo recibieron, y es real. Flavio Josefo y otros narran cómo vinieron hasta el año más o menos 60, desde la revuelta de Bar Korba, varios que hacían milagros, sanaciones, y se hacían llamar el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, Jesús se presenta y expone su objetivo. ¿Con qué objetivo? Para enseñar a los apóstoles. Como les decía, él hablaba en pasado, presente y futuro para las nuevas generaciones, para nosotros y para este tipo de personas que se creían muy importantes, se creían muy sabios, y que sin embargo, conociendo la Sagrada Escritura, cerraban su mente y no querían aceptar a Jesús, envían a Juan una comisión para preguntarle sobre si él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Juan tiene una participación supremamente, Juan el Bautista tiene una importancia fundamental en la expansión del mensaje de la buena nueva, de la nueva noticia, de Jesús vivo, del Verbo encarnado, de la salvación a nosotros, porque Él es el que hace todo el merchandise, hace todo el comercio, hace todo el marketing, la publicidad de que viene el Mesías. Él allana los caminos, es una voz que grita en el desierto, es lo que las palabras que utiliza la Sagrada Escritura para definir la trayectoria, el trabajo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que hizo fue preparar un pueblo, enseñar sobre que el Mesías viene, porque él dice: no, yo no soy el Mesías, vendrá otro mucho más grande y poderoso, que yo no soy digno ni desatarle la correa a la sandalia. ¿Por qué? Porque él era muy consciente, Juan el Bautista era muy consciente, y es el último profeta con el que se abre el Nuevo Testamento, en el cual lo reconocen como el más importante antes de Jesús. Es el más conocido, es el más, por su vida, por su testimonio, por la evangelización que él hace, el proceso de conversión, de llamar al pueblo judío a un cambio, a una renovación, y hablar también de que venía el Mesías, porque él fue un gran precursor, fue el que le hizo la voz, el que allanó el camino. Eso no fue que Jesús llegó y dijo: hola, es que yo soy Jesús y soy el Mesías. No. Juan el Bautista fue el que hizo todo el proceso para que ya cuando saliera en público Jesús lo reconocieran, lo siguieran. Pero aún, por eso, siendo tan importante Juan para el pueblo judío, el cual lo tenían como un profeta muy alto, lo toma Jesús en este testimonio, en este discurso, para hacerles entender de que él tiene obras mayores que Juan, y él viene con un objetivo mayor, y es el Padre que está con él el que obra esos milagros, y esas son las pruebas de que él es el Mesías. Pero ellos están sordos, ciegos, mudos, ellos no quieren aceptar. Y sigue Jesús hablando, y en ese discurso exponiendo de que
la verdad está con él y que la verdad estaba con Juan, pero tampoco le quisieron creer a Juan. No quisieron aceptar los milagros que él obraba en el Padre y el Padre en él, o sea, en una misma fusión, en perfecta armonía, los dos con su naturaleza diferente, pero los dos trabajando en equipo. Porque si ellos aceptaran todo este discurso que Jesús les plantea, tendrían que aceptarlo como el Mesías. Pero ellos, cerrados en su pensamiento y en los honores y en el status quo y en lo que representaría aceptar a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías muy diferente que Jesús. Esperaban un Mesías guerrillero, militar, así como era el rey David, que viniera a poner orden, que fuera muy poderoso, que sacara a los romanos y que los volviera a colocar como potencia en el oriente. Pero esto obviamente Jesús no venía detrás de estas cosas. Es más, Él les dice, a mí no me importan los honores, yo los conozco bien a ustedes. O sea, Él tiene un conocimiento, un don de ciencia, un poder en su mente y en su espíritu, y Él sabe y conoce qué es lo que piensan. Él sabe y conoce cómo actúan. Él sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué lo haces? Aún sabiendo de que no lo van a recibir y no lo van a aceptar. Él mismo en el discurso les dice, porque quiero que tengan vida, vida eterna. Algo les quedará, algo les quedará. Pero esto obviamente en ese momento, para cumplirse la misión de Jesús y para que ellos siguieran ese plan trazado como ellos lo tenían organizado, no podían, aunque habían algunos que estaban a favor de Jesús en secreto, pero no podían aceptar de que Él fuera el Mesías y que Él viniera del Padre. Ya lo habíamos hablado ayer en la reflexión de ayer sobre la filiación, filius, del Padre con el Hijo. O sea, es un concepto totalmente revolucionario, y lo que Jesús está expandiendo en el mensaje, está presentando, está evangelizando, está llevando este conocimiento a los demás, pues es un cambio social, un cambio político, un cambio espiritual. Llegando al cambio espiritual se llega a todos los diferentes aspectos, a todos los diferentes cambios, porque lleva a un desarrollo de la conciencia, un desarrollo espiritual, donde usted va a decir, no, estoy siendo corrupto, no, yo no puedo serlo corrupto porque Dios está conmigo. Hacerle mal a los, no, yo no puedo porque es que Dios me mira, Dios está conmigo, Dios me ama, y si yo hago esto, Dios no le va a gustar y se va a poner triste, y yo me voy a hacer acreedor a muchas cosas negativas, porque lo que uno siembra cosecha. Entonces todo esto era algo novedoso, pero no era nuevo, porque ya estaba en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, si se interpreta como debe de ser, como Jesús les está exponiendo, porque les dice, Él les expone y les dice, ustedes que conocen la Sagrada Escritura, que la han leído, que la han estudiado, que la han memorizado, que se han aprendido los 617 reglamentos, parámetros, leyes, actividades que tienen que hacer para agradar a Dios, que tienen que hacerlo estrictamente. Saben que habla el Mesías, sabe de que hablan de todo lo que yo estoy haciendo, y es verdad. Cuando usted escudriña la Sagrada Escritura, por eso es tan importante entender y leer el Antiguo Testamento, porque es el preludio, es la preparación y es la razón de por qué viene Jesús, para qué viene Jesús, cuáles son las señales para saber quién es Jesús, porque habían otros falsos profetas que habían llegado, que se habían manifestado y que vendrían después de la resurrección de Jesús, pero obviamente ellos no iban con ese pensamiento, no eran Jesús y no venían a traer vida, vida en abundancia, la salvación eterna. Ellos venían era bajo unos preceptos políticos, económicos, militares, de soberbia, de orgullo, muy diferentes, cosa que se aceptaban los judíos, en especial los fariseos y los sumos sacerdotes, los saduceos, porque esto representaba un beneficio político, económico y de alabanza y de gloria para ellos.
Entonces todo lo que no se alineara al pensamiento de ellos iba en contra. Por eso es que a Jesús lo perseguían, por eso es que a Jesús no lo aceptaban. Es que él era famoso en el pueblo, en la gente que recibía esas bendiciones y esas sanaciones y esas liberaciones, pero no era popular hablándolo a nivel mundial. Eso fue tiempo después, cuando el cristianismo se va consolidando y va creciendo y se convierte en una religión de Estado, cuando se fusiona con el Imperio Romano, se vuelve oficial, se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, y ahí es cuando se vuelve Jesús famoso, famoso entre la humanidad. Pero en ese contexto, en ese momento, era rechazado, era perseguido. Por eso él dice: nadie es profeta en su tierra, recordando a algunos profetas que fueron perseguidos por decir la verdad, por decir las injusticias, por tener esa voz del más necesitado, de que las cosas no estaban funcionando bien. ¿Por qué mataron a Juan Bautista? Porque él denunció muchas cosas, porque él estaba buscando un cambio social y económico y espiritual, no desde la visión que tenemos guerrillera o revolucionaria de coger las armas, sino a través del pensamiento, de la oración, del camino espiritual. Como se los digo, el camino espiritual es mucho más poderoso, mucho más profundo, porque toca nuestro ámbito, nuestro foro interno, nuestra ética, nuestra moral, y eso hace que nosotros tengamos presente la figura de Dios, presente el amor a Dios, y digamos: no, yo no puedo hacer esto, aunque cometa errores, aunque me pasen muchas cosas, yo tengo que levantarme y seguir y buscar un perfeccionamiento y agradar a Dios. Y ese agradar a Dios es amar a Dios y conocer a Dios, que es lo que Jesús propone. Entonces, si usted empieza un proceso de búsqueda de la verdad, encontrará un proceso de liberación, de sanación, de restauración, de liberación, donde Jesús nos levanta, nos devuelve la dignidad como hijos del Padre. Entonces esto es algo muy poderoso, esto es algo que ellos lo ven y dicen: corremos peligro, poseemos problemas. ¿Por qué? Porque esto llevaría a un cambio social, un cambio comunitario, un cambio espiritual, un cambio de renovación. Pero Jesús sabía por dónde iban las cosas, y Jesús sabía, y por eso les decía: yo los conozco a ustedes, ustedes están alejados de Dios, ustedes no escudriñan la palabra. Entonces, primer objetivo que él hace es tomar a Juan, que es un gran y respetado profeta. Desde los fariseos, saduceos y el pueblo lo proclamó como profeta, pero ellos aceptaban eso, porque veían que sus prácticas no estaban alejadas de la Torá, la Tanakh, la Sagrada Escritura. Pero con el tiempo él se volvió una figura peligrosa, bajo los intereses de Herodes y bajo los intereses que se estaban organizando y que se estaban llevando, y las grandes élites, el status quo, lo mantenía. Por eso le mandaron a decapitar. Entonces sigue Jesús y les habla sobre él, les habla de la potestad que Dios le ha dado, de los milagros que él hace, las señales y milagros que él trae, que estaban ya pronosticados, ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento, que él tendría que hacer ciertas clases de milagros y ciertas clases de fenómenos paranormales, si los queremos llamar de esa forma, para que creyeran en él. Pero eso es lo que él les critica, les dice: mire, yo no busco su aprobación, no busco su gloria. Él está es diciendo lo que él está haciendo, no está buscando justificación o vengan, crean en mí, o por qué no esto, vengan, por qué no confían. No, él ya sabe que no hay nada ahí, porque ellos están en contra, lo que quieren es matarlo, desaparecerlo, porque es un problema, es una piedra en el zapato. Pero él sabe que en su enseñanza, la parte doctrinal, él tiene que enfrentarlos y aclarar estos puntos, porque esto va a ser fundamental para la iglesia primitiva, esto va a ser fundamental para los apóstoles. Por eso Juan lo escribe, lo redacta, la escuela joánica lo escribe de esta forma, porque es una síntesis muy importante de la voluntad del Padre, muy importante de el pensamiento, la doctrina,
la espiritualidad de Jesús y lo que nos quiere enseñar. Por eso es importante escudriñar la palabra del Señor para entender desde una forma sana, desde una forma realmente con una metodología bien espiritual, bien crística, para poder comprender el mensaje de Jesús, cosa que ellos no entendían. Después Jesús les habla de alguien supremamente muy importante, fundamental en el Antiguo Testamento y en las leyes, porque a él le atribuyen el Pentateuco, a él le atribuyen la orden, la ley, la institucionalidad, la organización, los ritos, todo se lo atribuyen a Moisés, porque él coge al pueblo y lo organiza, de ser tribus por ahí que andaban nómadas, a organizarlos, a que se asienten, a que sean seminómadas, a que organicen un estado, una nación. Ahí empieza todo. O sea, él es el padre ideológico del pueblo judío, aunque algunos dicen que no existió, pero hay pruebas de que sí existió. Claro está, todo lo que se escribe en el Antiguo Testamento no es por la mano de Moisés, pero grandes pensamientos y gran proyección de lo que se convertiría en el futuro, sobre todo cuando se lee Reyes, cuando en la época de los Macabeos, y todo este proceso del Antiguo Testamento es con la participación de Moisés y de lo que él deja en ese legado y de los nuevos que van a llegar a organizar y proyectar, que eso duró muchos años para llegar a estructurar el reino de Israel como tal. Entonces él les hace mención de que él no los va a juzgar, aunque él tiene la potestad, sino que los va a juzgar Moisés, y ahí sí, ay, porque se supone que ellos son especializados en la ley que Moisés escribe y que ellos cumplen a rajatabla todo lo que está ahí, y con una mala interpretación, un mal método de teología, manipulan y ponen cargas muy pesadas al pueblo judío. Y es ahí donde dice Jesús: si ustedes creyeran realmente, si escudriñaran la Sagrada Escritura, lo que Moisés hizo, lo que está en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, entenderían quién soy yo y para dónde voy y qué es lo que quiero hacer. Porque Jesús la tenía clara. Jesús sabía qué era lo que estaba haciendo. Él tenía muy presente como líder su personalidad. Nosotros, ahora, el mensaje para nosotros es muy importante, porque nosotros a veces nos dejamos llevar de nuestro pensamiento. Nosotros estamos siendo necios, vemos y no comprendemos, escuchamos y no oímos, y oímos y no escuchamos, y nos dejamos a veces llevar de nuestro pensamiento, nos dejamos llevar de nuestra soberbia, nos dejamos llevar de lo que nosotros creemos. No, es que como yo creo así y así es, entonces eso tiene que ser así, y no profundizamos en el querer de Dios, en el propósito de Dios. ¿Qué muestra Jesús hoy en el Evangelio? Que Dios tiene todo un propósito, y que el propósito es el Hijo, y el Hijo con el Padre, y que viene a traer la salvación. Pero ellos no entendían, porque ellos estaban cegados a sus grandes dotes, a su gran estudio, a su gran soberbia de que ellos se las sabían todas y que ellos conocían todo, y que nadie podía venir a transgredir esos conocimientos, y que ellos todo lo que hacían era perfecto. Cuando usted cree que todo lo que usted hace es perfecto, y que todo lo que usted hace es bien, y que así usted nace y así usted muere y usted ya no cambia, es porque usted está yendo de paticas al estanco. Es que usted ya se está echando la tierra para hundirse, para enterrarse. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos en un proceso de crecimiento, mientras llegue el reino de los cielos. Y aún en el reino de los cielos seguimos aprendiendo. Todos los días tenemos que cambiar, todos los días tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Todos los días viene una palabra que nos salva. Una palabra tuya bastará para sanarme, para liberarme, para prosperarme, para comprender. A veces creemos, sí, no, ya voy a misa, hago la novena, leo el Evangelio, bien, sí, qué bonito, chévere, ya. No profundizamos, y ese no profundizar nos lleva a la soberbia, a que nos creamos más que los demás, a que tengamos un orgullo, un ego
que es bueno tener el ego, pero a veces cuando se nos sube, cuando creemos que no las sabemos todas, que podemos criticar a los demás, que podemos juzgar a los demás, que podemos entrar en discusión y decir que no las sabemos todas y que somos más que los demás, estamos yendo en contra de ese propósito de salvación, estamos yendo en contra de la metodología que Jesús nos está enseñando, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tengamos vida y vida en abundancia, que tengamos muchas bendiciones materiales y espirituales. Pero para llegar a tener esas bendiciones materiales y espirituales, siendo las espirituales la más importante y es lo que nos vamos a llevar, ese tesoro en nuestras manos, debemos tener una disposición a tener la mente abierta, como los niños. Los niños, usted le explica algo, le enseña algo y él lo mira, lo ve y lo asimila. Nosotros tenemos prejuicios, nosotros nos cerramos, nosotros decimos no, yo soy así, yo no voy a cambiar. Y eso nos trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya no estamos siguiendo la voluntad del Señor, ya no estamos escuchando la voz de Dios, como le pasó, como Jesús los pone a estos judíos, sino es nuestro conocimiento, nuestro ego, nuestra mente, y muchas veces la embarramos, muchas veces nos estrellamos contra el mundo porque nos dejamos llevar de esa soberbia. No consultamos a Dios, no buscamos en la palabra del Señor, no le pedimos a Dios su consejo, su ayuda. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, métase aquí, métase allá, haga esto, haga lo otro. Cuando se estrella, sea en la mula, sea en la jeta, perdónenme la expresión, pero a ustedes les gusta que les hable así, es cuando ya hay un reconocimiento y dice, no, yo la embarré. No, no, señora, es que yo creía, yo pensé, no, es que no es de pensar y de creer, es de investigar realmente, es de profundizar cómo son las cosas, es de buscar realmente esa verdad liberadora, sanadora, restauradora que ofrece Jesucristo en un despertar espiritual. A eso es lo que el Señor nos llama hoy. Entonces la palabra de hoy es escudriñar la palabra del Señor, es ver dentro de nosotros, escudriñarnos a nosotros, conocernos a nosotros, la personalidad que Jesús tenía. Cuando nosotros ya nos hacemos partícipes de la voluntad de Dios, vamos a tener una personalidad, un carácter, una fuerza espiritual en la cual vamos a ser ungidos, vamos a tener un poder, una fuerza espiritual, pero no para ser más que los demás, ni para recibir honores aquí en la tierra, como Jesús se lo decía a estos personajes, sino para vivir en alegría, vivir en la gloria, en la presencia de Dios aquí en la tierra.